Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana, una mañana típica de verano, un poco calurosa, pero todavía disfrutable, hermanos. Espero que estamos en un corazón dispuestos esta mañana, aunque siendo honestos y realistas, creo que todos nos hemos levantado con alguna batalla, porque así es la vida cristiana y así es la guerra en la que nos encontramos. Pero bendito el Señor que nos ha provisto de un arma poderosa, de una fuente de fortaleza inagotable, que es su palabra, incluso de gozo. No solamente venimos a la guerra sudando y doliéndonos y sufriendo, pero también en medio de la guerra podemos experimentar gozo por medio de su palabra. Así que esta mañana vamos a ir al pasaje que acabamos de leer, por favor, allí en Hechos capítulo 2, y vamos a tener esa porción abierta para considerar este pasaje que vamos a estar compartiendo. Si notó, estamos haciendo una pausa en la serie de Juan, y esto responde precisamente a una necesidad que tenemos que considerar, que necesitamos tomar en cuenta, y creo que es tiempo de mirar qué dice Dios al respecto. En el Evangelio de Juan que hemos estado estudiando, hemos visto parte del ministerio de Cristo terrenal. Hemos visto cómo Él se ha posicionado como la luz, como la vida, se ha posicionado como el gran Logos, y nos está mostrando que con Él tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Debemos de imitarle, de seguirle, de andar en sus pisadas, Él siendo la fuente. Bueno, vamos a ver entonces ahora en el libro de Hechos algo muy interesante. Si usted leyó ya el pasaje, ahorita que lo leímos juntos, si usted lo ha asimilado un poco, por lo menos se ha dado cuenta por dónde vamos, cuál es, más o menos tiene en mente de qué estaremos hablando el día de hoy. Pero para que no haya duda alguna, le voy a poner el título al mensaje para que usted le pueda registrar allí, lo pueda recordar. Vamos a hablar esta mañana de nuestra identidad como iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Con el asunto de la pandemia es muy posible que se empiece a nublar esa identidad, que se empiece a hacer borrosa, incluso que pudiera empezar a tomar tintes ajenos a lo que nos identifica como iglesia. Por lo tanto es importante otra vez esclarecerlo, mirarlo de cerca, poner la lupa, examinarnos, reconsiderar cómo estamos funcionando como iglesia, qué tanto estamos centrados o qué tanto estamos ya desenfocándonos. Voy a leer un pasaje, pero no el mismo, solamente ahí en el contexto de Hechos 2. Voy a iniciar yo en el versículo 36, Hechos 2:36, y así vamos a entrar en el mensaje en esta mañana. Ya leyó usted del 40 al 47, ahora voy a entrar en el 36, dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y así la lectura que leímos hace un momento continuó hasta mostrarnos cómo el Señor, a través de la predicación de Pedro, trajo a la iglesia como 3,000 personas que se añadieron comprometidamente, haciéndose parte del cuerpo de Cristo para vivir una realidad que es la unión, la comunión posible con Cristo. A eso fuimos llamados nosotros, y en ello encontramos nuestra identidad. Padre bendito, gracias por esta mañana que nos concedes el poder abrir tu palabra y considerar a la luz de ella tu propósito para nosotros como iglesia. Señor, necesitamos tomar decisiones día con día, necesitamos examinar nuestras vidas día con día, y por ello necesitamos tu palabra día con día. Señor, ruego que en esta mañana mis hermanos que están ahí escuchando puedan considerar el consejo tuyo, tu opinión, Señor, que no es solamente una sugerencia, que podamos verlo como un llamado, Señor, divino,
lo que este pasaje enseña en sus principios. Danos discernimiento, danos sabiduría. Ayúdame, Señor, a ser claro como tu palabra lo es, para poder llegar al corazón de mis hermanos, para poder sentir, Señor, yo también tu palabra, tu voluntad en nuestras vidas. Me pongo en tus manos y ruego que tu pueblo, Señor, sea alimentado, alumbrado, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestra identidad como iglesia. Dice la Escritura en ese primer versículo que leí yo apenas hace unos minutos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis le ha hecho Señor y Cristo. La sociedad en la que vivía el apóstol Pedro cuando comienza la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos se encontraban en una condición, no voy a decir que muy similar a la nuestra, porque realmente rebasaban en pruebas. Ellos estaban por encima de las dificultades que nosotros estamos, pero sí tiene conexión con la manera en que la iglesia enfrenta hoy en día el cristianismo. La sociedad de ese entonces en general había negado a Cristo, es decir, lo que era la política, lo que era la religión común, lo que era el gobierno, habían negado a Cristo, habían crucificado al Salvador, se habían pronunciado, posicionado en una postura antagónica a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y no era una situación pasajera, hermanos, lo que ellos estaban viviendo. No era como que, bueno, tenemos que hacer un acto político y vamos a decir una declaración que va a incomodar un poco a la iglesia, pero al rato otra vez lo dejamos pasar y así va a quedar. No, esto ha ocurrido desde entonces y hasta la fecha, una guerra frontal contra la iglesia. De todos los frentes políticos, religiosos, filosóficos, y en este caso la sociedad conformada por todos esos círculos se había pronunciado contra el Salvador de alguna forma. Cristo es la causa de guerra. Cristo es la razón por la que estamos en la guerra. Cristo es, dijo la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, que había venido a traer espada, porque eso es lo que causa el nombre de Cristo. Y necesitamos recordar esto, porque nos acomodamos muy fácilmente en algo que llamamos batalla, pero desde nuestros sofás, desde nuestra comodidad, desde nuestra seguridad, y decimos estar peleando la batalla cuando posiblemente ya la dejamos de pelear o ya la estamos perdiendo por no pelearla. Pero recuerde esto: Cristo es la causa por la cual estamos en esta guerra. La promesa profética desde el Edén, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, que comenzó esta guerra. La promesa profética del Salvador prometido, del Mesías que traería redención, sigue vigente. Ya en Cristo se ha cumplido esa promesa de derrotar a Satanás en la cruz, el cual era la serpiente, pero todavía seguimos nosotros, los que estamos convirtiéndonos en estas generaciones, participando por un lado de los beneficios de esa victoria y por otro lado de los ataques constantes del enemigo, precisamente por causa de esta guerra. Pero todavía no se cierra la guerra, todavía no se acaba la guerra. En el mismo pasaje que estamos considerando en Hechos, miren el versículo 34 y 35, Hechos 2, 34 y 35. Vamos abriendo el lente un poco del contexto, hermanos. Así que vea lo que está ocurriendo. Porque David no subió a los cielos para él, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, llegará un momento, hermanos, donde el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, Dios Padre, pondrá a los enemigos de Cristo a sus pies, por estrado de sus pies. Derrotará al enemigo y a todo el ejército del enemigo. Mientras tanto, hermanos, estamos en una guerra. Eso quiero que quede muy claro, porque eso es lo que la Escritura dice. Esa es la forma de empezar este mensaje que yo quisiera que usted no olvide. Estamos en una guerra que no se ha terminado. No podemos tomarnos un descanso de batalla, no podemos salirnos y decir, bueno, la guerra que espere, que tome pausa, volvemos a entrar a negociar con el enemigo para que la guerra continúe. La guerra no ha parado, pero muchos cristianos sí han parado. Algunos cristianos están a punto de desertar. Algunos cristianos están acomodándose.
Sutilmente el enemigo nos está ganando terreno en esta batalla. Todavía estamos en medio de esa guerra, hermanos. Todavía se siguen añadiendo soldados también, como ocurrió en ese inicio de la iglesia primitiva. Gracias a Dios, sigue convirtiéndose gente, pero Satanás sigue derribando soldados. Los dardos de fuego del enemigo siguen todavía lanzándose día tras día de muchas formas. No crea que porque no estamos saliendo allá a las calles o porque no nos estamos reuniendo en las iglesias, Satanás no nos está atacando. Al contrario, Satanás ha usado lo que nosotros llamamos seguridad y lo que de alguna forma estamos tratando de aprovechar también. Satanás también lo aprovecha. Y nos está, en esa trinchera que tenemos, nos está bombardeando. Desde adentro de nuestros propios hogares. Quizá ahora nos ha dejado más expuestos. O nos tiene más cerca. Con tanta tecnología y dispositivos y formas que llegan a la mente y al corazón. Y empiezan a envenenar nuestra vida. Adormeciéndonos. Haciéndonos insensibles. Cómodos. Y ahorita vamos a ver cómo, pero eso está sucediendo tristemente. Todavía el Señor nos sigue llamando a pelear la buena batalla, a estar dispuestos a vivir, a sufrir y a morir por Cristo. ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está ese llamado que el Señor ha hecho a la iglesia de vivir para Él y de morir para Él, de sufrir por su causa? ¿En dónde está quedando? Note cómo el enemigo nos está ganando en el bombardeo intelectual, filosófico y de ideología de comodidad, de derechos, de seguridad. Y en una línea muy delgada, donde los creyentes y los pastores debemos cuidar la seguridad de las ovejas, podríamos estar rebasando a exponerlas a los peligros espirituales en pos de salvar sus vidas o dar seguridad físicamente. Es donde necesitamos el discernimiento. Necesitamos revisar nuestra estrategia de batalla. Es tiempo de examinar si estamos haciendo bien, si vamos bien, si ya es suficiente, si hay que seguir con esta estrategia o no. Necesitamos revisarlo a la luz de la palabra de Dios. Si nos estamos sumergiendo en una sola cosa en este tiempo, hermanos, que es la seguridad física que tenemos que cuidar, entonces ya nos estamos desviando. Si nuestro enfoque ahora es a como dé lugar estar seguros y no vamos a volvernos a reunir hasta que haya seguridad de esta pandemia, hermanos, ya nos estamos desviando. Ese no es el enfoque. Esa no es la prioridad. Eso no define las decisiones de congregarnos o no. Sí, dije, es una línea muy delgada porque lo es. Sí hay que cuidarnos. Sí hay que salvaguardar a la congregación. Pero ese no debe ser la motivación principal. Ese no debe de ser el enfoque que tiene la iglesia. Eso no determina lo que hacemos o dejamos de hacer. No vivimos para nuestra seguridad física. Vivimos exponiéndonos si es necesario para predicar su palabra, para glorificar al Señor, para honrar su nombre, para crecer como un cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos están siendo apagados, hermanos. Están siendo apagados, enfriados en sus vidas espirituales mediante la pandemia, desperdiciando tiempos, saturándose de cosas, llenando la mente y el corazón de influencias negativas, un sinfín de actividades vanas, pasajeras, ocupacionales, laborales, de todo tipo, pero no para meditar la palabra de Dios, no para aprovechar las escrituras, no para estar llenándonos en cada oportunidad que hay. No parece ser así del grueso de la iglesia. Hermanos, estoy en una reunión constantemente con un grupo de pastores, comentamos estas cosas y es increíble, hermanos, que no es solamente nuestra congregación, pero muchos hermanos no se conectan. Aun cuando ya es escaso el tiempo que usamos de conexión, muchos no se conectan. La estadística es alarmante. ¿Y sabe qué notamos? Que los primeros días, las primeras semanas, estaban muchos ahí, muchos. Rápidamente empezaron a tener efecto esos fuegos de dardos, esos dardos de fuego del enemigo. Donde ya los hermanos empiezan a acomodar, las familias empiezan a bajar la guardia. Y entonces, lejos de tomar una oportunidad para crecer en la comunidad de nuestra casa, es esta comunidad que nos está adormeciendo y nos está sacando de la batalla, nos está inutilizando,
Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Hay una razón por la que nos están inutilizando. Y es una razón natural de la carne. Y debiéramos estar alertas. Y no lo estamos. Estamos más preocupados por usar la mascarilla, por traer alcohol en las manos, por tomar las medidas de distancia, por esas cosas que la televisión nos dice, que la seguridad nos muestra, y tomamos nota. Estamos más de acuerdo con eso y estamos más al pendiente de eso que de las transmisiones, que de los grupos de oración, que de los estudios de la Biblia. Se comenta más acerca de la pandemia que de la palabra de Dios en las redes sociales de los cristianos. Necesitamos revisar nuestra estrategia de batalla. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? El libro de Hechos es claro cuando muestra la vida de la iglesia, la esencia de la iglesia, el propósito de la iglesia, en una carta como esta, en un libro como este, el libro de Hechos. ¿Por dónde debemos iniciar entonces? Por considerar cuál es nuestra identidad. Por allí debemos de iniciar. Según el origen de la iglesia en la palabra de Dios, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Es decir, ¿cuál es nuestra causa aquí en la tierra que nos identifica con Cristo? ¿Cuál fue la causa de Cristo aquí en la tierra cuando estuvo haciendo su ministerio? ¿Cuál es la identidad de nuestra iglesia? En términos generales o en términos entendibles podríamos decir cosas como levantar una generación para nuestro Dios. Es correcto. Es decir, el Señor nos ha dejado aquí en la tierra para multiplicarnos para su gloria, como una familia espiritual que representa su nombre, su reino, su carácter, su gloria. Estamos aquí en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pasaje le dice a los judíos reunidos aquí, que venían para celebrar estas fiestas religiosas en la predicación de Pedro: para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos aquellos a quienes el Señor desee llamar. Él quiere una generación para su gloria. Pero mire, hermano, lo que está pasando en estos tiempos de pandemia, de retiro de la iglesia, de aislamiento. ¿Sabe qué está pasando? Es muy probable que ahora mismo, mientras usted está escuchando este mensaje, parte de su familia no está ahí. No está ahí. Y aún que están en su casa, ¿dónde están? Es más, es posible que estando ahí sus mentes no están ahí. Podrían estar con el dispositivo, podrían estar mirando cualquier otra cosa, podrían estar distraídos. Y no hay un calor comunitario de una visión espiritual movido por el diseño que Dios creó para que se congreguen como iglesia y les pueda animar. Y el pastor no les puede ver a los ojos en transmisiones como estas, aunque ustedes sí me puedan ver. Y desde allí, hermanos, comenzamos a ver cómo se diluye nuestra identidad como iglesia, porque la iglesia no fue diseñada para reunirse así. Estas son emergencias, estas son estrategias para no dejar de escuchar la palabra, pero esto no es iglesia local. Cuando el libro de Hebreos dice: no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no se está refiriendo a solo escuchar a la distancia la palabra de Dios. Se está refiriendo a la congregación de los santos físicamente. ¿Por qué? Porque es ahí donde se estimula, según ese pasaje en su contexto, a las buenas obras. Se exhortan a los que andan mal, se animan a los que están siguiendo al Señor, se motivan, piden oración, se pueden ver y pueden transmitir el amor unos a otros en ese afecto cercano que conforma el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no es cuerpo si está desmembrado. Y estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Qué es lo primero que viene a su mente, hermano? ¿Qué idea inunda su pensamiento cuando yo le digo lo siguiente? Necesitamos regresar a congregarnos físicamente. ¿Qué viene a su mente? Posiblemente viene preocupación en algunos. ¿Cómo que ya vamos a regresar? Pero miren cómo está la situación y no es tiempo, y espérense. Y posiblemente vienen esos pensamientos como primera defensa de su propia seguridad. Y hasta cierto punto es natural en el cuerpo, en la carne. Pero no porque sea natural en la carne, es la voluntad de Dios. O es lo que edifica. Tampoco estoy diciendo que usted no le tiene que importar su seguridad y que usted no le importe si se enferma o no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que inunda su mente.
¿Qué llena sus pensamientos? Una preocupación porque se puede enfermar, le puede pasar algo, está pensando en su familia, cosas legítimas, pero eso lo pone de frente primero que nada, sin considerar más si tenemos que regresar o no. Otros tal vez dirán, pues sí, ya es tiempo y yo me siento que algo me falta. Y yo sé que no es tan como que están las condiciones para regresar físicamente, sé que habrá riesgos, pero también sé que no puedo seguir así. Y la iglesia no debe seguir así. Hay quienes, cuando digo esto, se llenan de gozo y dicen, sí, ya quería escuchar eso, pastor, ya quería que nos dijera, vamos. Pero necesitamos hacerlo, hermanos, no solamente en nuestras reacciones, necesitamos hacerlo en lo que es la Escritura, lo que marca la Escritura, cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y nuestras emociones sujetarlas a la voluntad de Dios. Nuestras emociones, sea que nos agrada ya regresar, si me dicen que el próximo domingo allí estoy, o ya sea que algunos dicen, no, lo siento, pero ustedes regresen, yo los escucho en línea, y yo tengo mis razones, es mi familia, yo voy a cuidarlos, y ok, tanto esa reacción de cuidar a su familia y no reunirse ahorita, o la reacción de confiar en el Señor y correr el riesgo yendo a la iglesia, deben de ser pasadas por los principios bíblicos. Y por eso, esta primera pregunta, ¿cuál es nuestra identidad?, debe de guiarnos en una decisión como esta. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la razón por la que estamos viviendo aquí? La respuesta es Cristo, hermanos. No es usted, no soy yo, no es mi familia, no son mis hijos, no es la sociedad, no es la salud, es Cristo. Cristo que pagó por la iglesia, Cristo que la redimió con su sangre, Cristo que sufrió por ella, Cristo que murió por ella. Es la razón. No nosotros, y hermanos, aquí quiero ser muy enfático, nos estamos convirtiendo, discúlpenme por la expresión, en unos cobardes. Cuando lo que llena nuestra mente es seguridad propia, seguridad personal, mi salud, mi vida, cuando eso rige todo lo que hago. No solamente afecta el ir a la iglesia, pero está ahí uno encerrado, no quiere recibir a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere... Hermano, eso no es bíblico. Sí hay un riesgo, sí hay que ser prudentes, sí hay que cuidarnos. Pero espero estarme dando a entender cuando estoy diciendo lo que la iglesia primitiva estaba pasando en este contexto. Ellos también estaban muriendo, hermanos. Ellos eran perseguidos. Ellos arriesgaban la vida. Y no les gustaba morir. Y no les gustaba ser perseguidos. No era algo que ellos querían que sucediera. Pero no era algo que los detenía. No era algo que los frenaba, no fue algo que los encerró. Mire, considerando nuestra identidad como iglesia, la cual es Cristo, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe por qué dieron esta respuesta? Les acaba de predicar Pedro que ustedes, les dice a ellos, son asesinos del Salvador, a quien Dios les dio la prominencia, a quien Dios un día va a poner sobre todos ustedes, al que le vamos a rendir cuentas. Ustedes lo mataron. Y ellos entraron en una convicción tal que dijeron, ¿qué haremos? Una preocupación que dijeron, estamos perdidos. Lo que sea que tengamos que hacer, ¿qué hacemos? Ellos están viendo porque están siendo tocados por la palabra de Dios. Están entendiendo que la prioridad ahora en sus vidas es Cristo. Están reconociendo al Hijo de Dios como tal. Y están diciendo lo que tengamos que hacer. Ahora, noten esto. Estamos hablando de un grupo que está a punto, si no es que ya está trabajando el Señor con sus vidas y está salvando inconversos para pasarlos a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que vemos? Una identidad profunda con Cristo. ¿Qué haremos? Esa pregunta es, ¿qué haremos con nuestro error? ¿Qué haremos si ya despreciamos a Cristo? ¿Qué haremos si lo hemos condenado, crucificado? ¿Qué haremos si le dimos la espalda? ¿Qué haremos? Rectificar. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, no les dijo, miren, de aquí en adelante, pues llévensela tranquilos, no se metan en problemas en sus trabajos, pero ustedes saben en quién creen. Cuando puedan, pues de repente vengan y reúnanse con nosotros y pues ahí les haremos llegar algunos materiales para que sigan creciendo y poco a poco van a ver cómo el Señor les da paz. Y no les dijo eso, les dijo, expónganse al Evangelio, arriesguen su vida, identifíquense. Eso era el bautismo.
Arrepiéntanse, y si se arrepienten, si es verdadero, entonces tienen que bautizarse, porque esa es la identidad del cristiano, representar públicamente a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a vida nueva. Estás nacido de nuevo, entonces vive por Cristo y hazlo público. Y les dice, nuestra identidad es con Cristo, no con la sociedad, no con el gobierno, no con Gatell, no con el secretario de salud de Nuevo León, no con el gobernador. Son autoridades que hay que estar evaluando de acuerdo a la Escritura para estar sujetos bíblicamente a ellos, pero no rebasar la línea de ir en contra de la palabra de Dios en sus principios como identidad de la iglesia. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ustedes son llamados a otra cosa, algo más grande, a algo más especial, algo maravilloso. Ustedes son llamados a representar a Cristo, son hijos de Dios. Para ustedes es la promesa, compórtense a la altura de ser hijos de Dios, de ser parte de la iglesia. Y hermanos, tenemos que reconocer eso. Tenemos que revisarnos. Ay, hermanos, estamos entrando en tantas cosas dentro de este encierro, dentro de esta pandemia, en el aislamiento. Estamos siendo tan susceptibles a tantas cosas que antes estábamos fuertes. ¿Sabe por qué? Porque hay una necesidad en el diseño de Dios de congregarnos. Cuando eso falta, es como cuando al cuerpo le falta algún elemento de vitamina, algún elemento de vida. Y entonces bajan el sistema inmunológico, sus defensas, y se enferma uno de cualquier cosa. Eso está pasando ahora en la iglesia. Eso está pasando en la iglesia, hermanos. A la distancia de no congregarnos, de no ser pastoreados como la Biblia manda, de no poder visitar a todos, de no poder exhortarnos, de no podernos animar, de no poder cantar juntos, de no poder orar juntos, de no poder llorar juntos, de no estar como el cuerpo de Cristo, entonces empieza a debilitar y cualquier cosita empieza a dañar. Y empiezan desánimos, amarguras, resentimientos, cosas guardadas, apatía. Y peor, nos vamos al otro lado. Bombardeados de todas estas cosas que el mundo está enseñando ahora. Hasta la educación va a entrar por medio de un monitor. Y tenemos que evaluar qué vamos a hacer. Arrepiéntete de darle la espalda a Cristo, le dijo Pedro a estas personas que le habían dado la espalda a Cristo. Paga el precio de identificarte con Cristo. Paga el precio de ser su portavoz, de ser su representante, de vivir como de Él, buscar las cosas de arriba. Haz pública tu fe. Muestra la fe que dices tener. Pon en riesgo tu vida por amor a Él si es necesario. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Miren, sé que en aquel momento no había una pandemia como esta, pero sí había una pandemia. La causa de Cristo fue perseguida como razón para morir. Y lo que le está diciendo es, salgan de esta perversa generación. No está diciendo salgan de los peligros. No, salir de esa perversa generación les va a producir más peligros. No pienses como ellos, no adoptes sus costumbres, no te refugies en lo que ellos se refugian. Sal de esta perversa generación. Hay cosas que no entendemos, yo sé, pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y hay teorías del virus, del coronavirus, que si es una conspiración mundial, que si es en los últimos tiempos, que si es un virus mutado y genéticamente, si es para diezmar la población y tantas estas cosas. No sé qué haya detrás. Hermanos, en esa confusión usted venga a la Biblia y diga, yo cómo me tengo que comportar. En vez de investigar de dónde viene y qué va a pasar y dónde va a estar, de dónde salió este virus, etc. Y mire, venga y vea en la Escritura cómo nos debemos de comportar ante cualquier incertidumbre que amenaza la salud, pero luego que se pone por encima de la vida espiritual. Porque también la Escritura dice y habla acerca de cómo guardarse físicamente. La Biblia habla de todo, hermanos. Pero lo que no está en negociación es nuestra identidad como iglesia. No está en negociación. Cuando me preguntaron en días pasados qué pensaba yo acerca de la decisión que había tomado John MacArthur de abrir la iglesia
contra una ley puesta por su gobierno, o por lo menos el gobernador de California. Se levantó una división de opiniones y divididas incluso muchas iglesias. Y cada quien tomaba su postura porque iba contra la autoridad. Yo francamente no podía, honestamente no podía tomar una postura a favor o en contra, porque yo no conozco su congregación, su contexto, ni siquiera un contexto político suficiente como para decir que estuvo mal o que estuvo bien. Y yo lo único que podía responder en ese momento es, él tiene razones para hacer aquello. Conocemos la trayectoria de este hombre, conocemos cómo él trata la palabra de Dios, conocemos cómo Dios le ha usado. Él tiene razones que yo desconozco, yo no puedo opinar al respecto de pronunciarme a favor o en contra. Pero me quedó pensando, me quedó a mí la espinita de cuáles serían las razones si yo tuviera que tomar esa decisión en un momento como ese. Es diferente allá que aquí, es diferente. Pero en una situación donde hay una autoridad diciendo que no puedo abrir mi congregación, que no puedo, y pareciera, digo pareciera porque no sé todos los detalles, pero pareciera que efectivamente este hermano, John MacArthur, podía ver algo más allá de solamente mirar las buenas intenciones que el gobierno tenía de cuidar a la gente. Y además lo está poniendo en la balanza de cómo está afectando esto la vida espiritual por cuidar la vida física. Eso me hizo pensar y venir a la Escritura y buscar qué tendríamos que hacer nosotros. Y providencialmente el Señor me llevó a este pasaje. A un pasaje donde representa también riesgos, altos riesgos para la iglesia. Donde podemos usar y debemos de usar la autoridad a favor, siempre y cuando está de acuerdo a los principios bíblicos, pero separarnos cuando ya no está de acuerdo a los principios bíblicos. Y no todo lo oficial es legítimo. Hay una línea, hay un estado mayor por encima del gobierno, es el reino de los cielos. Y Dios, que instituyó la iglesia e instituyó el gobierno, los puso en leyes para que pudieran cohabitar, pero cuando el gobierno sobrepasa a la iglesia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro les dice, sálganse de la corriente de esta perversa generación, no se identifiquen con esta generación cuando se trata de seguir a Cristo o no seguir al gobierno. No le importa la vida espiritual de la iglesia, ni la entienden. Cristianos debemos de tener entendimiento, discernimiento, pedir en oración, pedir sabiduría para saber cuándo detenernos y cuándo avanzar, para saber cuándo obedecer y cuándo no acatar. Pero no podemos a la primera decir, es que el gobierno lo dice y voy tras ello, es que los demás lo hacen, yo lo hago, es que los demás no lo hacen, yo no lo hago. Y yo no estoy predicando esto porque MacArthur lo hizo. Lo que hizo me ayudó a pensar, a evaluar, a ver, a encontrar en la Escritura. Yo voy a dar cuentas como pastor, como algo que Dios me ha otorgado a mí, de la iglesia que Dios puso para que yo pastoree. Y yo no voy tampoco a condenar a aquellos que no abran sus iglesias todavía. Pero yo soy responsable de ir a la palabra de Dios y de ver qué está pasando con nosotros y qué debiéramos hacer nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y yo animo que cada pastor haga esto, que tome sus decisiones basadas en la Escritura, en su contexto, con el principio de que la iglesia es la luz del mundo, es una entidad hecha por Cristo, pagada por Cristo, para la gloria de Cristo. Y entonces es Cristo el que debe determinar cuándo sí, cuándo no, cómo. ¿Cómo se siente entonces, hermano, respecto a la idea de regresar a la comunión presencial? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Sus pensamientos deben de ir aterrizándose en la Escritura. Hermanos, es posible que lo primero que le viene son todas esas estadísticas, son todas esas anunciamientos de muerte, son todas esas imprudencias de gente que anda en la calle. O sea, todo eso podría venir a su mente. Pero hermanos, eso no es lo primero que debe venir a su mente. No es lo que tiene que determinar lo que usted va a hacer como cristiano o no. Eso va a ser secundario, eso lo vamos a tomar después. Primero, ¿qué dice la Escritura en sus principios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para su iglesia? Primero dijimos, ¿cuál es mi identidad? Y ya lo vimos, es Cristo. Él determina, es para su gloria.
Si para su gloria es que estemos un tiempo en aislamiento, que sea para su gloria, pero yo estoy viendo ya con el tiempo que no está siendo para su gloria. Yo no sé si usted se siente pleno en esta condición o siente que le falta algo. Pero según el diseño de la Escritura, para la iglesia le falta algo. Así no fue el diseño de Dios para la iglesia. Y tuvo su propósito y tiene su propósito, y la pandemia no se va a acabar así nada más porque Dios dice, bueno, pues ya para que los cristianos tengan comodidad de regresar. Quizá la pandemia va a durar más, pero ¿qué va a hacer la iglesia ante esta situación? Número 2, primero dijimos, ¿cuál es mi identidad como iglesia? Número 2, ¿cómo vivo mi identidad como iglesia? Una cosa es entender cuál es mi identidad y otra cosa es vivir mi identidad. ¿Cómo vivo mi identidad como iglesia? Y vamos a ver aquí, porque esto es lo más importante de estos 3 puntos que vamos a ver, para ver si como estamos actualmente es la voluntad de Dios o no. Vamos a ver si como estamos funcionando ahora es la manera en que la iglesia puede ser iglesia o no. ¿Cómo vivo mi identidad como iglesia? Versículos 41 y 42. Lean conmigo, por favor, porque el calorcito ya está abrazándoles a algunos de ustedes y posiblemente se me están yendo en sus mentes. Lean conmigo, por favor, el 41 y el 42 en voz alta para que se despierte a sí mismo y pueda entender lo que dice este pasaje. Versículos 41 y 42, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo vivo mi identidad como iglesia? Perseverando en lo que sostiene a la iglesia, perseverando en lo que define a la iglesia. No en lo que yo escoja de lo que define a la iglesia. No en lo que a mí me acomoda de estas 3 cosas. Perseverando en lo que define a la iglesia. Para que un triángulo sea triángulo necesita 3 líneas. No es triángulo con 2, ni con 1. La iglesia no es iglesia si no se persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y dígame si el diseño de Dios no cubre eso. Claro que lo cubre. Ahora dígame si lo que estamos viviendo ahora cubre perfectamente eso. No lo cubre. Lo que estamos haciendo podría sostener emergentemente al cuerpo de Cristo, pero no desarrollar, porque incluso en los tiempos de persecución ellos se reunían, a escondidas, pero se reunían. Y el virus les llegaba de repente, y de repente no les llegaba. Ellos no sabían cuándo les iba a llegar el virus, cuándo se iban a contagiar. No estoy hablando de un contagio de virus, estoy hablando de soldados romanos, estoy hablando de personas que los perseguían, estoy hablando de intereses políticos que terminaban con la vida de algunos que se encontraban. Pero no dejaron de congregarse. No dijeron, hermanos, pues porque hay una persecución, porque está poniéndose muy fea la cosa, pues mire, cada quien vaya a su casa, piérdase entre la multitud, pero cada quien esté orando allá, y no se olviden de orar por nosotros, y lean la Biblia y recuerden estos pasajes, cuando pase el peligro, nos volvemos a juntar. No hicieron eso. Se reunían en las casas, a escondidas, o de noche. Eran encarcelados, pagaban el precio. Vivían la identidad como iglesia. Hoy en día, hermanos, no queremos correr ningún riesgo. Yo no estoy diciendo que es mentira el coronavirus, es verdad. Conozco hermanos que ahora mismo están sufriendo por la infección del coronavirus. Conocí pastores que están en la presencia de Dios por ello. Es real. Puede causar muerte, puede haber infecciones, puede traer dolor, puede haber sufrimiento. Pero ¿vale la pena eso, hermanos, sacrificar el modelo de Cristo de la iglesia? Creo que entre la prudencia y la fe hay una línea muy delgada que solo la palabra de Dios esclarece. Y a veces, en aras de la prudencia, sacrificamos la fe. Y a veces llamamos fe a lo que es cobardía. Y a veces somos imprudentes diciendo que es fe. Sí, también. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Estoy hablando de principios, no de leyes.
No estoy decretando que el que no vaya a la iglesia va a ser expulsado de la iglesia, que no es un buen cristiano. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que evalúe, hermano, si ya es necesario regresar o no a la iglesia congregacional según lo que dice la palabra de Dios. Y que vea su vida personal, sus motivaciones reales, mira, es increíble que vamos y toda la gente, casi todos los de la congregación, por lo menos algunos de la familia, tienen que salir a la calle o no. Todos los días. Hay quienes se guardan porque pues a lo mejor la esposa está ahí con los niños, etc. Pero el esposo entra y sale, y ¿a poco no hay riesgo en ello? Claro que hay riesgo, anduvo en la calle. ¿Y en el trabajo no hay riesgo? ¿Y en el camión no hay riesgo? ¿Y en el supermercado no hay riesgo? Y usted va a los supermercados, hermanos, y es puro protocolo. Y no le animo que lo siga como protocolo. Tenga las medidas, hermanos. Lleve su mascarilla, póngase gel antibacterial a la entrada, pase por el tapete sanitizante, haga lo que le dicen allá, guarde su distancia. Pero la verdad es que la gente no está haciendo eso en los supermercados. No lo están haciendo. Usted ve en el camión y cómo va la gente. Y por más que se cuide usted, hermano varón, que sale a trabajar todos los días, en algún momento se puede contagiar. A menos que ande en una burbuja, y eso es imposible. Y eso no lo controla usted. Y aún así tiene que salir. Pero ¿qué de aquellos cristianos que escuchan la idea de regresar y dicen, no, es muy peligroso, qué imprudente regresar? ¿Sabe dónde está el problema? En las prioridades, en la falta de identidad. Si se piensa así, hermanos. No estoy diciendo que los que ya queremos regresar no nos importa o que somos más valientes. Me ha tocado ver de cerca lo que produce el coronavirus. Es doloroso, hermanos. Algunos que me están escuchando ya les vio. Es doloroso, hermanos. Es doloroso. Lo que veo es un cuadro difícil. Pero, hermanos, eso nos va a paralizar para vivir como iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Así que los que recibieron su palabra, los que fueron transformados por su palabra, fueron bautizados, es decir, identificados con Cristo, y se añadieron al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como 3,000 personas. No solo se añadieron en una comunidad congregacional física en la tierra, se añadieron al cuerpo de Cristo para vivir como la Escritura manda, animándose unos a otros, dependiendo unos de otros, ayudándose unos a otros, bien concertados en cada coyuntura. ¿Cómo se puede hacer eso a la distancia? Dígame. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Perseveraron en la doctrina. ¿Qué significa? Se acataron a la palabra de Dios a la distancia. Y no significa solamente leer la Biblia, sino entenderla, obedecerla y vivir por ella. ¿Y sabe qué nos dice esta mañana? A la distancia, en el confinamiento, que es necesario regresar a la iglesia local, presencial. El principio nos lo dice. Si nosotros, hermanos, estamos perseverando en la doctrina, llegaremos a la conclusión de muchos pastores, aunque nos cueste sufrir. No se puede permanecer mucho tiempo como lo estamos haciendo y subsistir como iglesia. Quizá esta es la persecución que algunos esperaban. Quizá esta es la prueba que evidenciará al verdadero cristiano. Pero columna número 1, perseveraban en su palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mientras estamos encerrados en casa, hermanos, en nuestras propias casas, sin acceso semanal a la comunidad donde nos exhortamos, nos animamos, el pastor nos pregunta cómo estamos, pedimos oración, nos pasamos tiempo en ayudarnos, en escucharnos. Mientras estamos en casa, hermanos, escuchamos 1 o 2 veces, 40 minutos, cuando mucho, la palabra de Dios, y el resto estamos recibiendo información sobre los celulares, sobre las computadoras, sobre los televisores, acerca de no sé cuántas más filosofías, y cuánto está alimentando nuestro sentir de seguridad personal por encima de todas las cosas, que está enfriando la identidad de la iglesia. Y no estamos perseverando en la Escritura. Mire, si la iglesia estuviera perseverando en la Escritura como debiera de estar perseverando, hace tiempo que más de alguno, que muchos cristianos estarían diciendo, ya hay que regresar. Pero pareciera que algunos dijeran que ni se le ocurre al pastor que ya hay que regresar. Ojalá que no diga eso ahorita. Número 2, columna número 2.
de cómo vivir nuestra identidad como iglesia. Primero, perseverar en la palabra. Segundo, perseverar en la comunión. Y hermanos, esta es clave. Perseverar en la comunión. En la comunión unos con otros. Porque dicen, no, yo sí tengo comunión con el Señor. Mira, yo leo mi Biblia, yo oro, yo aquí estoy con el Señor me ama, yo amo al Señor y yo sé en quién creo. Miren, todas esas frases aisladas normalmente son de alguien que ya perdió la verdadera comunión con Dios. Porque la verdadera comunión con Dios nos lleva, nos empuja, nos atrae a los hermanos. Nos atrae. Yo agradezco al Señor mucho porque en las transmisiones no he estado solo presencialmente. Mi familia no ha estado sola presencialmente. Ha habido por lo menos 2 familias. Y guardamos la distancia en la medida que se puede. El Señor nos ha guardado. Y cada familia toma sus precauciones. Pero ha sido tan edificante, hermanos, no solamente el poder estudiar la palabra de Dios y presentarla en un monitor, pero en estar con mis hermanos. ¿Sabe qué es una de las cosas que yo amo, yo agradezco al Señor? Cuando terminamos de compartir la palabra, el poder hablar con mis hermanos, escuchar sus necesidades, comentar sobre el mensaje, animarnos sobre la iglesia. Eso no se tiene si no nos congregamos. Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Y si la palabra de Dios nos lleva a algo que no llegamos, terminamos enfriándonos. Si la palabra de Dios nos habla de algo que no hacemos, nos llegamos a endurecer. Y hablamos tan bien, y hablamos tan correcto, y hablamos tan profundo de lo que dice la Biblia, pero no lo hacemos, que llegamos a pensar que es religión. Que solo con saberlo basta. Y no es así, hermanos. Nos estamos perdiendo de una bendición enorme llamada comunión unos con otros. Esta es una pieza clave de identidad con Cristo y es fundamental. Y está siendo dañada por el aislamiento. Llega un punto donde ya causa efectos. ¿Sabe qué pasa? Incluso en las propias familias, que estamos tan acostumbrándonos ya a todo ese aislamiento que hasta en la propia casa nos empezamos a aislar. ¿Sí o no? Hasta en la propia casa nos empezamos a aislar. ¿Esa es la idea del cuerpo de Cristo? No. Comunión es compañerismo, es unidad. Y anote esta descripción de comunión. Es compartir una misma causa en un mismo espacio por el mismo cuerpo. Eso es comunión en los creyentes. Es compartir una misma causa en un mismo espacio por un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia local es diferente que la iglesia universal. El propósito de Dios en la tierra con sus hijos es que se formen iglesias locales que representan la iglesia universal. Se trabaja a través de la iglesia local, se vive a través de la iglesia local, se crece a través de la iglesia local. Es cuando se puede compartir una misma causa en un mismo espacio, en un mismo cuerpo. Eso es unidad. Y entonces estamos desarticulados. Cuando compartimos una misma causa en diferentes espacios, por no sé cuántos cristianos en el mundo que se conectan. Y hay hermanos que ya perdieron la identidad. Están conectándose un domingo aquí, están conectándose un domingo con el hermano tal, otro domingo con el pastor fulano, otro está al otro lado del mundo. Están conectándose y dicen, estoy escuchando la palabra de Dios. Y qué bueno, hermano, eso es mejor que nada. Pero eso no le da identidad como iglesia local. Eso no representa el cuerpo de Cristo en actividad como Dios la diseñó. El pastor fulano de tal, ni el hermano MacArthur va a pastorear a mis ovejas. No puede porque está allá y él conoce las suyas. Ni yo puedo dar el consejo a hermanos que pertenecen a otra congregación, como podría darlo a los que están conmigo. Y se pierde la identidad. Dejamos de perseverar en la comunión. ¿Y sabe qué va a ocurrir? En muchos casos se van a acostumbrar y van a regresar a la iglesia y ni siquiera iban a querer hablar porque ya se hizo muy cómodo no tener que meterme con la vida de nadie ni que se metan con la mía. Miren, hay quienes dicen, es más, yo en transmisión, y si es Zoom, cámara apagada. Increíble eso. Increíble que en una comunión de cristianos que digan ser del cuerpo de Cristo y se reúnen en transmisión de Zoom para podernos ver por lo menos, ni quieran prender su cámara. Hermano, eso no es natural en un cristiano. Es que ando despeinada, es que ando, pues arréglese para estar en el culto, hermano o hermana.
La razón no es esa, en verdad. La razón no es que anda despeinado. Es que no tiene interés en ver a su hermano ni que lo vean. Falta de comunión. Es la capacidad de servir a otros hermanos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vale la pena correr el riesgo, hermanos. La iglesia rápidamente comenzó a ser perseguida. Y en la primera fase, donde nosotros nos aislamos bien rápido, ellos perdieron a uno de los apóstoles, a Jacobo. Y apresaron a Pedro. Y amenazaron a muchos. ¿Y sabe qué pasaba? Veo una similitud interesante de fondo en lo que pasaba la iglesia primitiva siendo perseguida y en lo que pasa la iglesia moderna siendo manipulada. Les voy a decir cuáles son las similitudes que hay de fondo y cómo reaccionaban ellos y cómo reaccionamos nosotros. Se les prohibió predicar a Cristo en las calles, como era la costumbre de ellos como iglesia, identificarse públicamente, se les prohibió y los azotaron. Y ellos defendieron sus derechos y nosotros no nos acomodamos a lo que diga el gobierno. Defendieron sus derechos y dijeron: varones hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y los azotaron. Iban gozosos porque los habían azotado. Pero ¿sabe qué me temo? Que si regresamos a la iglesia, no me temo, lo voy a sentir por hermanos que tomen estas reacciones. Regresamos a la iglesia, alguien se enferma y van a culpar a la iglesia, y van a culpar al pastor, y van a culpar a Cristo o a su diseño. ¿Para eso regresé? ¿Para enfermarme? ¿Para qué crees que el Señor te llamó a su cuerpo, a su reino, aquí en la tierra? ¿Para curarte de enfermedades? ¿Para hacerte prosperar? ¿O para morir por su causa? Me temo que el problema de fondo es la falta de identidad. No es la prudencia. No es el interés por mi hermano que no se vaya a enfermar. Es porque tú no quieres sufrir. El Señor es el dueño del universo. Controla la pandemia. Se nos olvida eso. ¿Ya se dieron cuenta cómo se nos olvida eso? Como si fuera ajeno a lo que está pasando. Como si regresando el Señor los enfermara para que aprendan a no regresar. ¿Se imagina? Eso es lo que está diciendo. Si alguien sufre por la causa de Cristo en una decisión como estas y llega a morir. ¿Ven? Algunos no sé si les cabría en la mente, pero algunos podrían decir: ¿para eso regresaron? ¿Ven? El Señor nos está diciendo que no regresen. No, hermanos, no, porque ya pasó tiempo y ya vimos. Mire, como pastor yo estoy viendo la apatía en la que está entrando la iglesia. Lo veo. Y no puede vivir más así la iglesia, no puede sostenerse más así. Es mejor una enfermedad en la iglesia, un hermano en el hospital, donde todos están orando por él, o lo están visitando, que seguros en sus casas, sin hablarse, ni una llamada, ni un mensaje, sin comunión. Es mejor eso. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Si hay un riesgo, si lo había, si había amenazas, si lo hay. No estoy diciendo que no es real lo que está pasando, sí, hermanos, pero no estamos pagando ningún precio para seguir a Cristo. Sabe que los hermanos que encarcelaban, si alguien más iba a visitarlos, podía correr riesgo de que quedara encarcelado, y aún así, hermanos, los visitaban. No vengas a mi casa porque me contagias. Perdón, hermano, yo así pensé, yo no se lo dije, pero a veces pensé, cuando empezaba esto, que no vayan a venir, hermanos. Pero el Señor me ha dado una lección preciosa. Él me ama tanto y nos ama tanto que no ha dejado que los hermanos nos dejen de visitar. Siempre hay alguien que el Señor usa, pero a veces así pensamos. Hermano, no te quiero hacer sentir mal por hacerte sentir mal. Quiero que toquemos esos puntos sensibles que a veces nos han atrapado y nos han quitado nuestra identidad. No estoy diciendo, hermanos, que dejes entrar a medio mundo a tu casa y que seas imprudente. Estoy diciendo, hermanos, que busques la manera de tener comunión con los hermanos. Si te dejan entrar en Soriana, ¿por qué no dejas entrar un hermano a tu casa con todos los niveles de seguridad que están a tu alcance y nada más?
Si está enfermo, obviamente el hermano va a entender que no puede ir, pero si no está enfermo y tú tienes tus reglas de seguridad personal hasta donde alcanza, recíbelo con gozo y no tengas temor. Y visita a alguien y sigue los lineamientos de seguridad, pero no tengas temor de visitarlo. Los hermanos, si no creen que iban por las calles gritando, aquí están los cristianos, vengan y mátenlos, no. Iban con temor, iban escondiéndose, no querían que los mataran, pero no dejaban de visitar al hermano en la cárcel o a la congregación clandestina en las casas, y los agarraban a veces, los atrapaban. ¿Saben cómo se escribió Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ocurría algo así. Llegaban los soldados romanos y decían a los cristianos que habían expresado su fe pública, lo agarraban y decían, ¿quién es Señor, César o Jesús? Y decían, César es Señor. Un hermano que se amedrentaba de la fe. Puedes vivir, están negando a Cristo. ¿Quién es Señor? Venía el otro. César o Jesús. Jesús es Señor. ¿Tú crees que ese decía con valor y con altanería, Jesús es Señor? Él decía posiblemente llorando, temblando, Jesús es Señor. Y lo mataba. ¿Qué crees que pensaba el de atrás? Lleno de temor. Si era verdadero cristiano, decía Jesús es Señor. Y lo mataba. Esa es la confesión de fe verdadera, la que expone la vida. No decir de dientes para afuera, Jesús es Señor, pero yo no voy a ir a la iglesia. Jesús es Señor, pero no me alcancé a conectar. Jesús es Señor, pero es que tenía ganas de ir al baño. Jesús es Señor, pero es que ya se tardó mucho el culto. ¿Dónde está nuestra identidad? Eso no es identidad como iglesia de Cristo. Así no se vive la identidad. Se vive con hombres y mujeres y niños y jóvenes valientes por la causa de Cristo. Algunos están dormidos a esta hora. Algunos no están en transmisión. Quizá les van a contar lo que el pastor dijo. Y hermanos, en amor, a los que están fuera de la transmisión ahora mismo, les hago el llamado con amor. Simplemente, hermanos, necesitamos revisar si estamos viviendo la identidad de la iglesia que somos, si estamos dispuestos a pagar el precio. Vale la pena. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Tú no quieres ver a tu hermano, no quieres correr el precio de una visita, de una llamada, de una ayuda, porque te vayas a contagiar. Perseveraban en la comunión. ¿Cómo nos hace falta perseverar en la comunión? O retomar la comunión para luego perseverar en ella. Y número 3, inciso C, de cómo vivo mi identidad como iglesia. Dijimos primero perseverar en la palabra, número 2 perseverar en la comunión y número 3 perseverar en la oración. ¿Sabe a qué oraciones se refería? No la oración que nosotros decimos cómodamente hacer detrás de un chat de WhatsApp con unas manitas en icono y decir que ya oramos, o pues allá tomarme 5 minutos, cuando mucho, para orar. Estaban hablando de la oración establecida en el templo, donde se reunían a la hora establecida 3 veces por lo menos al día. Se juntaban para orar. Me temo, hermanos, que en la iglesia del siglo XXI, ni antes de la pandemia, estaba fuerte la oración. ¿Realmente ahora lo estará? No lo sé. Pero no va a ayudar así como estamos. Hace falta regresar, juntarnos, orar, llorar, clamar unos por otros. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu hermano su necesidad real, abrirse contigo como parte del cuerpo de Cristo y que te dijo, hermano, ora por mí porque estoy batallando con esto? No te lo va a decir por teléfono, no te lo va a decir en una congregación de Zoom, pero si te reúnes con Él, si estamos en la iglesia cantando, estamos en la embajada celestial buscando refugio, podemos orar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos juntos. Perseveraban en la oración. La debilidad que se muestra hoy en día en apatía, en indiferencia, en miedo, de fondo es falta de oración. Es falta de oración. Por nada estéis afanados,
si no se han conocido vuestras peticiones delante de mí, individualmente y como iglesia. Como iglesia. La iglesia se junta para orar, se junta para hablar con su Señor, se junta para interceder, se junta para adorar. Y eso no, ya tenemos rato que no lo hacemos. Y concluimos. Primero dijimos nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Cristo. Número 2, ¿cómo vivimos esa identidad? Perseverando en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. Mire la conclusión, o si quiere verlo como punto 4, ¿cómo impacta nuestra identidad como iglesia? ¿Cómo impacta? Vea por favor los últimos pasajes que vamos a considerar. Vaya por favor a Hechos 2, 43 al 47. Y lea conmigo, Hechos 2, 43 al 47. ¿Cómo impacta nuestra identidad como iglesia? ¿Y por qué entonces, hermanos, estamos viendo una comunidad, una sociedad que se hunde y se hunde? Porque la iglesia no está impactando como debiera. Mire, 43 al 47. Lea conmigo. Y sobrevino temor a toda persona. Lea conmigo, hermano, si está ahí. 43 al 47. Estoy en Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y tenemos favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el modelo de Dios para alcanzar el mundo. Una iglesia real, una iglesia viva, una iglesia que paga el precio, una iglesia que ama con dolor, con sufrimiento, que da, que se entrega, que disfruta, que vive por Cristo y muere por Cristo. Esa es la iglesia que impacta el mundo. Y Satanás lo sabe. Y ha tomado ventaja en esta pandemia. Pero es tiempo de despertar, es tiempo de volver, es tiempo de levantarnos. Examínese personalmente, hermano, examínese. Vea sus motivaciones reales para cuando venga el anuncio, cuando venga ya el regreso. Tome sus decisiones basadas en la Escritura, no en la opinión de los doctores, de los psicólogos, de los políticos, sino en la opinión de Dios, de su palabra, el diseño que Él nos dejó. La iglesia impactó a esa sociedad de tal manera que sobrevino temor a toda persona. Veían las maravillas de Dios. ¿Cómo vamos a ver la obra de Dios si nosotros estamos tomando nuestra seguridad en nuestras manos? Si nosotros queremos cuidarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros cedemos nuestros derechos y decimos, Señor, no quisiera, me duele, me da miedo, pero es más grande mi compromiso contigo. Aquí estoy, Señor. Veríamos la mano de Dios. Y tal vez la veríamos no solo el no enfermándonos, la veríamos en el medio de la enfermedad, la veríamos en medio de un sepelio. Pero veríamos la mano de Dios y la gente vería que hay un Dios que tiene propósitos mucho más grandes. Y se convertiría. Porque es la única forma de impactar a una sociedad perdida, con un remanente que ha encontrado la luz, la vida, a Cristo, y que pone su vida como Cristo la puso por nosotros, por su causa, la iglesia. ¿Cuál es nuestra identidad? Cristo. ¿Cómo vivimos esa identidad? Perseverando en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. ¿Cuál impacto tiene en la iglesia? Había temor de Dios y se añadían los que habían de ser salvos. El Señor obrará a través de una iglesia que paga el precio por su causa, mostrando su identidad verdadera en Cristo. Padre, te ruego que tú bendigas